Carta a los Hebreos, capítulo 13, por favor. Hebreos, capítulo 13. Ya el último capítulo. Y vamos a comenzar del versículo 8 en adelante. Así es. Sí, por favor. 13:8. Gloria a Dios. ¿Lo tiene ahí? Nos ponemos en pie, mis queridos hermanos, por favor, para mayor reverencia a la palabra del Señor. Carta a los Hebreos, por favor, capítulo 13, versículos del 8 en adelante. Gloria a Dios. Ok, lo tenemos todo. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos todos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vamos a orar. Pues Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos por la bendición de tu palabra. Te suplicamos que nos hables al corazón, que nos permitas Dios, que sea tu Santo Espíritu quien nos ministre, quien nos instruya. Queremos, Padre, esperar en ti, ahora y siempre. Gracias Dios. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra mente, tú sabes de nuestras debilidades, pero también sabes del deseo que tenemos cada uno de nosotros de agradarte a ti, bendito Salvador. Gracias Dios por lo bueno que eres. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, fíjense que tomamos este espacio y comenzamos desde el 7. Deberíamos de haber comenzado un poquito más adelante, pero lo tomamos porque queremos comenzar con esa expresión, con esa verdad. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La eternidad de Cristo. No estamos hablando solamente de Cristo hombre, sino que estamos hablando del Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De Él estamos hablando. ¿Verdad? Él no cambia. Su carácter de Él no cambia. Sus promesas no cambian. Lo que Él dijo que era se mantiene siendo todavía. Si Él nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Entonces, el versículo anterior habla del testimonio de los pastores y habla de cualquier que dice el versículo anterior: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Verdad? Nos manda a nosotros a creer, a esperar, ver la entrega de otras personas, de los líderes anteriores, de todas las personas que buscan enseñar la palabra, que veamos
su actitud y que imitemos su fe. No que imitemos todas las cosas que hace, porque en esta tierra solo el Señor Jesucristo es perfecto, pero sí su fe. Porque la fe es necesaria para poder no solo desarrollarnos como cristianos, sino que para generar cambio en nosotros. Sin fe no se puede. Porque venimos del mundo donde uno se tiene, para ocupar una palabra bien coloquial salvadoreña, rebuscar, ¿verdad? Es decir, uno tiene que ver cómo hace, cómo sale adelante. Y muchas veces han querido pararse en uno, a veces quizás nuestro pasado, quizás nos paramos en alguien, hicimos algo, dijimos cosas, ¿verdad? Eso hacíamos en el mundo. Pero cuando vinimos a Cristo, nuestra meta ahora es diferente. Porque tenemos a Cristo como dijo Pablo, nuestro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Entonces esa es nuestra base. No el mundo, no el dinero, no la vida, no nuestra fuerza, sino que Cristo. Y entonces lo que aquí nos está diciendo, imiten la fe de sus líderes, porque el cimiento sigue siendo el mismo y será el mismo siempre. Será el mismo siempre. Entonces, en otras palabras, el escritor dice, imiten su fe porque nosotros los cristianos sabemos a qué atenernos. Nada cambia en Cristo. Podrán cambiar los estilos de los pastores, podrán cambiar los estilos de las iglesias, pero Cristo, a quien nosotros alabamos, siempre sigue siendo el mismo. ¿Estamos ahí claros con eso? Ok. No importa lo que pase, no importa cuál sea su condición, si ahora usted está sano, si está enfermo, está en problemas, está libre, qué sé yo, no sé. Pero Cristo, aunque usted esté en problemas, aunque usted esté enfermo, aunque usted esté sano, Cristo es el mismo y sus promesas se mantienen siempre. Entonces dice después, dice versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Lo que aquí el escritor nos está diciendo es que aseguren su doctrina y su fe en Cristo. Asegúrense de conocerla, asegúrense de saberla, asegúrense de vivirla, afírmense. Si usted va a una iglesia, luego va a otra, usted no sabe qué es lo que va a creer. Porque unas iglesias piensan una cosa, otras iglesias piensan otra, pero en cambio usted toma una iglesia y decide quedarse en esa iglesia, aprender en la iglesia, siempre y cuando las doctrinas sean bíblicas. Amén. Ahora las iglesias se mueven mucho por la sensual, por los sentimientos, ¿verdad? Los pastores vienen y explotan los sentimientos de las ovejas, de los hermanos, y los hacen que ellos ofrenden, que ellos hagan por sentimiento y no por la estabilidad de la palabra. Cuando nosotros tenemos a la palabra por nuestra estabilidad, miren, no importa quién cante, no importa quién predique, usted sabe que Cristo nos va a hablar. Y si alguien se aleja de la palabra, no importa lo atractivo que pueda ser el predicador, lo carismático que pueda ser el predicador, si usted sabe que se apartó de la palabra, usted sabe que Cristo es el mismo, entonces el equivocado no es Cristo, ¿verdad? No es una nueva doctrina, sino que trae una cosa diferente que no está en la Escritura. Usted puede decir, no, eso no es para mí, lo siento, no. Y aunque el pastor sea lo que usted quiera. Pablo lo dijo de una manera, aunque un ángel baje del cielo con un nuevo evangelio, sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir maldito de Dios. No solo maldito, maldito de Dios. Y es un problema, porque muchas de estas iglesias nuevas y muchas grandes iglesias han aparecido con doctrinas nuevas, enseñando cosas nuevas. Fíjense que hay quienes se autodenominan como apóstoles. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Saben por qué? Primero, porque el apostolado bíblico ya terminó. Segundo, porque nuestra fe está fundada en la enseñanza de los profetas y de los apóstoles. Si alguien se da la autoridad de un apóstol, quiere decir que yo no solo voy a creer lo que la Biblia dice, sino que lo que el apóstol le añada. Estaba escuchando a un tipo de estos y explicó lo que la Biblia decía, pero como yo soy apóstol, yo te puedo decir que esto también incluye esto, esto y esto. Sí que la Biblia lo dijera. No puedo yo venir
y esperar lo que al hombre se le ocurra. Yo tengo que dar la palabra. Y entonces por eso es que me dice, afirma tu fe, afírmate en la doctrina, afírmate, apréndela, absórbela, vive por ella, por la palabra de Dios. Y todo lo que esté fuera de la palabra hay que rechazarlo. Pablo lo dijo, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Hay muchas cosas que no son buenas, aunque parezcan bonitas. Si no son bíblicas, mis queridos hermanos, no, usted tiene que dejarlas a un lado. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea, porque vienen lluvias de doctrinas, y además dice que son diversas y extrañas. O sea, fuera de lo que es la palabra de Dios. Porque buena cosa es que afirmar. Cuando la Biblia habla de corazón no se refiere al órgano que manda, que impulsa la sangre. Ese órgano no piensa. Habla del cerebro. Ahí es donde usted guarda. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, la mente, porque de él mana la vida. ¿Por qué? Porque yo soy lo que yo pienso. Eso soy. Si yo pienso algo diferente, si yo pienso que, por ejemplo, lo del cambio climático, si eso no existe, yo voy a creer que eso no existe, que eso no está pasando. Y voy a decir que todo lo que está pasando, mire, como un día de estos, yo oí que estaba lloviendo y salí en la casa, no era agua, era granizo, pero increíble cuánto había caído, no cayó una gota de agua. Y cayeron un montón de chibolitas, pero un montón. Ay, los vidrios del carro, cuando yo salí, quedé impresionado, y ahí estaba el hermano César. Abran, vengan a verlo, gritó, y fuimos a verla. No es escandaloso, como esto es escandaloso, gran grito que nos dio, porque no tocó el timbre y bien lo oímos y salimos a ver, pero eso fue increíble, Entonces, si usted dice que eso no existe, está bueno. Si usted dice que ningún perro lo va a morder, pues agarre cualquier perro, no se preocupe. Usted tiene en su mente que así es el que tenga usted en su mente que así es, no quiere decir que las cosas son verdaderamente así. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros, por favor, dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con la misericordia y con la gracia de Dios. ¿Sabe cuál es la gracia de Dios? Es la voluntad de Dios en salvarnos. No merecíamos. Miren, busquen los defectos a todos y nos va a encontrar. Increíble. Comenzando por este que tiene enfrente. Yo voy detrás. Sí. Imagínense con que Pablo decía que él era el primero de los pecadores. Pero cuando decía, hablando de que el primero era el mayor de los pecadores, Pablo. ¿Y dónde quedo yo, hermano? Entonces, pero la gracia de Dios nos alcanzó, la gracia de Dios nos perdonó, nos apartó de donde estábamos, que íbamos derecho a la condenación, y nos dio vida. La Biblia dice que nos dio vida cuando estábamos ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Para Dios estábamos muertos, y si ahora estamos vivos es porque estamos vivos en Cristo. Entonces dice, oiga eso, dice... porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿Por qué hace relación viandas? Porque hace relación a todo lo que se hacía en el templo, a todos los animales que se sacrificaban, e inclusive a los animales que eran sacrificados y que también se comían, porque no todos los animales se consumían. Eso lo vimos en Levítico, había diferentes tipos de sacrificios. O sea, algunos sí podían, aún el que compartía los sacrificios de paz, parte se quemaba y parte se consumía y se compartía. Pero había sacrificios donde no se compartía eso. Entonces, pero aquí dice que nosotros tenemos que profundizar en la gracia de Dios y no en los sacrificios. Entonces lo que está haciendo aquí el escritor es tratándolos de sacar oiga esto, del templo y de los sacrificios en el templo. Porque todas estas viandas, todos estos sacrificios se presentaban en el templo, en los atrios del templo. Ahí era todo. Entonces dice aquí, mire, dice, no, desde el 9, dice, no os dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Se recuerda usted? Cuando vimos Levítico,
La razón de tanto sacrificio es que un Dios santo, y no solamente dice la Biblia que es santo, sino que es 3 veces santo, 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 santo. Y eso quiere decir que no hay más santidad que la de Dios y que toda santidad viene de Dios. Entonces, un Dios santo se relacionaba con un pueblo pecador. Entonces, para poder mantener esa relación, era necesario presentar sacrificios constantemente para que la relación, a pesar del Dios santo y el pueblo pecador, la relación no se perdiera. ¿Se comprende eso? Amén. Entonces, cuando Cristo fue presentado en sacrificio perfecto, ¿verdad?, nos hizo a los que nos acercamos a Él salvos de una vez, como dice Hebreos, y para siempre. Entonces ya no hay necesidad de presentar ni un solo más sacrificio. Entonces el escritor nos está diciendo ahora: afírmense en la gracia, olvídense de las prácticas levíticas, olvídense de los sacrificios, olvídense de los corderos inmolados, porque ya nuestro cordero, que la Biblia llama que nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Ya quedamos delante de Dios en cuanto al pecado, quedamos perfectos. Ya no hay necesidad de presentar sacrificio, porque el sacrificio perfecto y supremo ya fue presentado en la cruz del Calvario. Murió no solamente por nosotros, sino que es un sacrificio sustitutivo. Es decir, Él fue entregado en sustitución nuestra. En otras palabras, hablando de mi persona, el que tuvo que haber sido sacrificado es el hermano Mario. Él tuvo que ser sacrificado. Pero ¿por qué no he sido sacrificado yo y mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Porque por mí murió Cristo. Amén. Entonces nos dice, diga. Entonces, y esos sacrificios que hacen hermanos así, digamos, de que se golpean o van caminatas o caminan hincados. ¿Qué le parece a ustedes? Denme su opinión. Pues lo que acaba de decir es que ya no sirve de nada. De nada, absolutamente de nada. De nada. Es más, mire, cuando yo les digo a ustedes que el servicio es sacrificial, no es porque eso abone a nuestra salvación. Porque usted sirva, porque usted colabore en su iglesia, porque usted ofrende o porque usted diezme, porque usted haga lo que sea, usted no es más salvo. Ya Dios nos salvó toda la salvación que podíamos alcanzar. Ya estuvo a través de Cristo. Ya no hay más, ya no hay mayor. Y entonces, no importa lo que yo haga, yo no puedo agregar a mi salvación. Entonces, yo sirvo al Señor no para ser salvo. Le sirvo al Señor por gratitud. ¿Por qué? Gratitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siendo como yo era, me salvó. Entonces, lo menos que yo puedo hacer, como no puedo pagar, no puedo agregar a mi salvación, vengo yo y entrego mi vida en servicio a Él. Entonces, no, yo, por más que yo me dé, me la pide, por más que yo lleve cargando lo que usted quiera, ¿verdad?, en procesión y haga lo que sea, eso no sirve absolutamente de nada. Porque la sangre que me salva no es mi sangre, es la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, entonces dice que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Versículo 10. Aquí va a adicionar. Primero dice: olvídate de las viandas, olvídate de los sacrificios, porque de todas maneras los que lo presentaron nunca pudieron ser salvos a través de los sacrificios. Y segundo, dice, versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, mire esto, son quemados fuera del campamento. Quisiera que alguien buscara en su Biblia, por favor, Levítico capítulo 16, versículo 27. Entonces está comparando el sacrificio que nos salvó, el sacrificio de Cristo, lo está comparando con el sacrificio que se hacía en el tabernáculo, pero el sacrificio por el pecado. Levítico 16, 27. Génesis, Éxodo, Levítico. Tercer libro de la Biblia. ¿Sí? Allá pasó. ¿Alguien lo tiene? Por favor que lo lea. Dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío
por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Todo, absolutamente todo el animal era sacrificado, su sangre era llevado al arca, al propiciatorio que era la tapadera del arca, pero todo su cuerpo era sacado del tabernáculo, sacado del campamento, porque en ese animal habían sido depositados todos los pecados del pueblo. Entonces quien tocara ese desperdicio, llamémoslo así, se contaminaba de todos los pecados del pueblo. Ahora, ¿qué fue lo que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario por nosotros? Todos nuestros pecados. Y lo sacaron de la ciudad. Y lo sacrificaron fuera de la ciudad. Haciendo, y el escritor hace referencia que el sacrificio de Cristo no fue dentro de la ciudad, sino que fue fuera de la ciudad, equiparando el sacrificio por el pecado que se hacía en el tabernáculo. En otras palabras, le está diciendo, ustedes tienen que dejar todo eso, porque de todas maneras nuestro altar no está ya más en el tabernáculo. Nuestro altar en un principio estuvo allá en el Gólgota, donde Cristo fue crucificado. Ahí se derramó la sangre y nadie podía comer de la sangre como en los otros sacrificios, nadie podía comer. Entonces, olvídense ya de todo lo que pasa dentro del tabernáculo, les estaba diciendo. O sea, los estaba sacando, porque si ustedes se recuerdan, ¿a quiénes iba dirigida la carta? Eso es básico. A los hebreos que se habían convertido, que querían regresar a presentar sacrificio, porque había una persecución, estaban siguiendo a los cristianos. Entonces, ellos tenían la opción, soy hebreo, soy judío y soy cristiano. ¿A quiénes están buscando? A los cristianos. Pues no, soy judío. Y entonces regresaban porque es bien conveniente, ¿no? ¿Verdad? Y entonces ellos negaban su fe, ellos estaban dando pasos para atrás. Entonces viene el escritor y comienza a decirle que no, y empieza a hacer, porque hemos visto todo eso en Hebreos. Los primeros 10 capítulos de Hebreos son eminentemente doctrinales, porque hace una comparación de Jesucristo con toda la economía del Antiguo Testamento, con el tabernáculo, con el pacto, con los mensajeros, compara a los ángeles que eran los mensajeros del Antiguo Testamento, compara con nuestro mensajero que es Cristo, compara el mensaje con el mensaje anterior. Todo eso lo hemos venido viendo. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo es mejor, y esa es quizás una de las frases clave. Jesucristo es mejor que todo lo del Antiguo Testamento, e inclusive compara el tabernáculo que se construyó con el tabernáculo del cual se tomó como modelo para hacer el terrenal, el tabernáculo que estaba en el cielo. Si ustedes se recuerdan, cuando se le dieron las tablas a Moisés, si voy muy rápido, por favor, díganme. Si ya los perdí, díganme para irlos a traer, ¿verdad? Entonces, si para hacer el tabernáculo, Dios le dio las instrucciones detalladas a Moisés, pero no conforme con eso, no, ¿sabes qué? Y le dio una visión del tabernáculo celestial. No le tuvo confianza, no, se te va y le enseñó. Y entonces por eso es que el tabernáculo que se hizo en la tierra era muy parecido al tabernáculo en el cielo. Entonces nuestro tabernáculo no es ese más. Un día vamos a estar en el cielo, pero ahorita, hoy por hoy, dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? Por eso es que no podemos volver a tradiciones, no podemos volver a religiosidades, porque somos libres en Cristo y tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Preguntas? Dígame. Quiere decir que el tabernáculo que estaba ahorita, el que hizo Salomón, es diferente al que se le dio a Moisés. Se han construido 3 tabernáculos, aparte del tabernáculo original que construyó Moisés, ¿verdad? Entonces, pero todititos absolutos han sido destruidos. Ahora no existe.
No se puede presentar sacrificio. El Señor Jesucristo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Él profetizó lo que pasó 70 años después. Fue destruido, el arca se perdió, todos los utensilios que quedaron del templo se perdió. Entonces ya no se pueden, por más que quieran. Los judíos no pueden ahora presentar sacrificios. Hay sacerdotes sí, hay personas capacitadas sí, y se están preparando. Porque ellos tienen la esperanza de que volverán a construir, y de hecho el templo se va a volver a construir. Pero eso, para cuando eso pase, usted y yo ya no vamos a estar aquí. Porque eso va a ser ¿en qué tiempo? ¿Alguien sabe? Después del arrebatamiento. Correcto, en la tribulación. Nosotros vamos a ser quitados aparte y va a aparecer el enemigo, va a aparecer, el enemigo Satanás, va a aparecer el anticristo, y él va a ser tan hábil que va a poder poner de acuerdo. Imagínense, es algo que nadie puede hacer ahorita, es imposible para cualquiera, no hay negociador que lo logre hacer. Poner de acuerdo a judíos con, ¿cómo se llama? Con los árabes. Porque donde está ahorita una mezquita, allí estaba justamente construido el templo, y ahí debe de ser ese lugar. Entonces no pueden presentar, está todo preparado, todo hecho, tienen todo ya casi prefabricado para montar el templo rápido y presentar sacrificio. Pero como el verdadero sacrificio ya puede presentar, y mientras la iglesia esté aquí, no se va a presentar sacrificio. Entonces por eso es que el escritor dice, ya apártense de eso. Nunca aprovechó eso, nunca les aprovechó. Entonces dice después, versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Es decir, entraba el sumo sacerdote una vez al año con la sangre de la víctima, o sea, con la sangre del animal sacrificado, rociaba la tapadera del arca que se llamaba propiciatorio, y luego salía y todo lo que sobraba era sacado, no era repartido, ni siquiera el sacerdote se quedaba con parte, porque de casi todos los sacrificios el sacerdote podía quedarse con ciertas partes del animal sacrificado, pero de ese nada, porque en él había sido puesto todo el pecado del pueblo. Entonces si alguien tocaba eso, quedaba inmundo. Cuando el Señor Jesucristo, y solo para que tenga una idea, cuando el Señor Jesucristo llevó la carga de nuestro pecado, y esto lo dice Isaías, que Dios cargó en él todo el precio de nuestra paz, dice. Por su sangre fuimos nosotros lavados. Entonces, cuando Él estaba cargando todos nuestros pecados, Él siempre estaba acostumbrado a orar y llamar a Dios. No le llamaba Dios, le llamaba Padre. Entonces, pero cuando sintió la ausencia del Padre, cuando sintió, ya no sintió lo que Él siempre decía, yo y el Padre uno somos. Yo quiero que ustedes sean conmigo como yo soy con el Padre, uno solo, uno somos. Pero Él sintió que el Padre lo había abandonado y tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se volvió en un momento, Él no fue pecador, pero se hizo pecado por nosotros. Y entonces el Padre se apartó de Él. Y entonces en ese momento ya ni siquiera le dijo Padre, sino que el Señor Jesucristo le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué lo desamparó? Porque el pecado fue sobre Él. Y entonces el Padre en su santidad no puede estar enfrente del pecado. Por eso es que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. No sé si se comprende ahora eso. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor Jesucristo. Y nadie llega al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque era el sacrificio. Todos los sacrificios anteriores no permitían llegar al Padre. Solo se permitía mantener la comunión. Y por eso era tan importante el sacerdote. Pero ahora que Cristo se presentó, Él se transformó en nuestro sumo sacerdote para siempre. Entonces usted ya no tiene intercesor entre Dios y el hombre que no sea Jesucristo, hombre.
Entonces, por eso es que nosotros, usted y yo, y al contar con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, cada uno de nosotros nos volvemos ministros. Cada uno de nosotros nos volvemos, ¿qué? Ministros, porque andamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por eso es que es tan importante para el escritor que usted y yo nos afirmemos en la gracia, conozcamos la gracia, para que podamos ministrar adecuadamente al Espíritu Santo a las demás personas y no vengamos con inventos. Lo que la Biblia dice, eso es lo que nosotros tenemos que decir. Ahora, sigamos. Preguntas. Ok. 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, miren, fuera de la puerta. Salgamos pues a él. ¿De dónde los está sacando? Fuera del campamento. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué quiere decir fuera del campamento? De toda la mara. ¿Fuera de la ciudad? No, o sea, lo que simboliza es que estaba el tabernáculo y el tabernáculo estaba... ¿Se recuerdan el video que vimos del tabernáculo? Pues el tabernáculo era una tienda de campaña y alrededor había un cerco, ¿se recuerdan? Pues el sacrificio se presentaba, se presentaba dentro de ese cerco. Se llamaba campamento. Entonces está el escritor diciendo, salgamos de eso ya. Eso ya no sirve de nada. Sálganse de ahí. Olvídense de eso. Todo eso es por gusto. ¿Por qué? Porque el sacrificio verdadero, único y necesario ya fue presentado. ¿Estamos claros? Ok, entonces dice, salgamos pues a él. ¿A quién? A Cristo. Fuera del campamento llevando su vituperio. Jesucristo fue, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, fue avergonzado públicamente. Entonces aquí les está diciendo, lleven el vituperio. ¿Por qué? Porque los demás judíos lo señalan. Aguántenlo. ¿A cuántos nos han molestado porque somos creyentes? ¿A cuántos? Yo creo que todos de alguna manera, de una u otra manera, nos han señalado, se han reído de nosotros, imaginen, pero ahora piensen en Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador de todo, de todas las cosas. Juan 1:1 dice que sin Él todo lo que ha sido hecho, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y con Él, sin Él, todo lo que fue hecho no pudo haberse hecho. Entonces Cristo participó en la creación desde el principio y fue necesaria su presencia y su acción en la creación. Pero Él, siendo el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, decidió hacerse hombre y morir por usted y por mí. Ese Rey. Entonces dice, nos está diciendo, si Él, siendo quien era, no tuvo ninguna vergüenza, vamos nosotros detrás de Él. Y padezcamos cualquier señalamiento, cualquier vergüenza, porque si lo llevó Cristo, ¿por qué no lo voy a llevar yo? Y entonces dice, llevando su vituperio. Vean que cuando dice su vituperio, el su es de propiedad, pero no es su vituperio, suyo, sino que su de Él. Mire cómo dice aquí, salgamos pues, ¿a quién? A Él. ¿Quién es Él? Cuando dice Él y está tildado, es un pronombre personal. Eso sustituye al nombre. Si dijera, salgamos pues a Jesús, ¿sí? Fuera del campamento, llevando su vituperio, su de Él. ¿Sí se entiende eso? Entonces la vergüenza no es su vergüenza, es la vergüenza de Cristo. Y por eso es que no se sienta usted avergonzado, porque no es su vergüenza, es la vergüenza de Cristo. Y si Él llevó por mí mi vergüenza, yo llevo por Él la vergüenza que Él llevó por mí. ¿Está claro o los estoy enredando? Ok, sigamos entonces. Porque no tenemos aquí, oiga esto, y esta es otra razón, porque no tenemos aquí, ¿qué dice? Ciudad permanente. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y advenedizos. No somos de aquí y vamos de paso. ¿Sí? Vamos de paso, por más raíz que usted quiera echar. Olvídese, aquí vamos de paso. ¿Y sabe qué? No sabemos cuándo nos vamos. Ya nos pagaron, a todo el mundo ya le pagaron el boleto para irse.
Hay 2 destinos, no hay 3. Con la Biblia no sustenta un tercer destino: cielo para los creyentes, infierno para los impíos, nada más. La palabra impío, descompongámosla: sin pío, santidad. La santidad, o sea, nosotros somos píos, pero no porque yo sea santo, sino porque Jesús me santificó. ¿Qué es santificar? Apartar, me apartó. Es como que yo diga, cuando ustedes de este lado se sientan aquí, no tienen nada especial, solo ustedes se sientan aquí. No, pues nosotros no somos especiales. Nosotros no somos especiales. No tenemos nada especial. Lo especial es el dedo de Dios que dijo. Así, que creímos en Él y Él nos apartó. Pregunta: ¿no? ¿Segura? Ok. Vaya, pues mire, el problema no es que usted haya entrado sin saber algo. Eso no es problema. El problema es que salga de aquí con dudas. Ese es el problema. No quiero decir que es, pero lo vamos a llamar el problema. Ok, sigamos. Entonces dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos ¿el qué? La porvenir. Así que, oiga, y aquí, como yo no, mi ciudad yo no permanezco, no voy a permanecer eternamente en esta tierra, aunque me muera, si Cristo no viene antes, aunque me muera y mi cuerpo sea enterrado, ausentes en el cuerpo, se entierra en el cuerpo, presentes al Señor. Pero un día va a sonar la final trompeta y entonces va a venir el arrebatamiento, y dice la Biblia que Cristo va a venir con sus santos y nosotros vamos a venir a tomar el cuerpo que dejamos ahí y nos vamos a levantar el cuerpo, vamos a ser transformados y luego, y con todos los creyentes que estén en vida, y luego nosotros, los que habremos quedado, decía, porque Pablo creía que él iba a quedarme, y por eso yo también me voy a echar en cuenta. Y nosotros, los que hayamos quedado, vamos a ser, juntamente con los que sean resucitados, vamos a ser tomados, vamos a ser arrebatados. La palabra es arpazo. Vamos a ser tomados, vamos a ser llevados, nos vamos a unir con Cristo en las nubes. En otras palabras, ni el cuerpo va a quedar aquí. Lo vamos a venir a traer. Pastor, y a los que se comieron los tiburones, no se preocupe que Dios es todopoderoso. No se preocupe. Aún el que llevan allí, tampoco, no se preocupe. No se preocupe. Dios va a solucionar. Del polvo eres y polvo te convertirás. Solo necesito un poquito de tierra, vaya de te voy a hacer. Pastor, pero que, y el que le hace falta un brazo, no se preocupe, Dios lo va a hacer. Dios es todopoderoso. Ahora, sigamos. Dice: así que, teniendo esa seguridad, ofrezcamos, ¿qué dice? Primero dice, ofrezcamos. ¿Qué es ofrecer? Usted no puede ofrecer algo que no tiene, ¿sí? ¿Estamos? Si no tengo, no puedo. Por eso, vea, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio ¿de qué? De alabanza. ¿Un impío puede alabar a Dios? Vamos, diga, opine. Sí. Pero una alabanza que sea recibida. Impío, un inconverso. No le tenga miedo a esa palabra, hermano. Yo digo que sí. Pero la alabanza sin la sangre de Cristo es una alabanza con pecado. Tiene que ser purificado. No se recibe. La alabanza del impío, todo lo que diga probablemente sea cierto, pero no lo van a recibir. Dios no lo necesita. Como los que decimos que somos cristianos y hacemos chistes de Dios y de Jesucristo. Sí, ahí hay muchas cosas, hermano, hay muchas cosas, pero no solamente pienso yo, y es una posición muy personal, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero es una posición muy personal, porque puede ser falta de conocimiento, pero cuando nosotros venimos a Cristo lo que hay es temor. Y ante el temor y haya falta de conocimiento,
yo creo que mejor callamos. Hay mucha gente que se llama creyente. La Biblia dice que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Escuchó usted la parábola ha leído usted la parábola del trigo y la cizaña? Y al final, que una persona vino y sembró buen trigo, pero en la noche llegó un enemigo de él y sembró cizaña. El problema es que la cizaña y el trigo, cuando van creciendo, se parecen. Son idénticos. Hasta que sale el fruto, se puede identificar. Entonces le dijeron, bueno, los criados de él le dijeron, bueno, ¿y qué pasó? ¿Que no sembraste buena semilla? Claro que sí, pero un enemigo vino vino eso y sembró cizaña. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Le dijo, no. Y el Señor explicó por qué. Mis ángeles los van a cortar. No vaya a ser que ustedes corten el trigo confundidos creyendo que es cizaña. Y por eso es que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Porque si es un buen árbol, va a dar, ¿qué da un buen árbol? Buen fruto. Si no es buen árbol, puede tener pantalla, hermano, frondoso, pero no encuentra nada de lo que dice la Biblia, de lo que dice Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Están ausentes? Póngale pausa a eso. ¿La verdad? Hay otro día te creo, o guárdeselo, no entre usted en dilemas, ¿no? Entonces preocúpese usted en afirmarse en la gracia, no en juzgar a los otros, sino que en afirmarse en la gracia, ¿verdad? Y cuando un disque cristiano venga y comience a hablarle tonteras del mundo cristiano, usted mejor apártese de ahí. Ahí usted puede, mire, hay mucha gente que anda navegando en el Facebook, en YouTube, usted encuentra videos que atacan la iglesia, y lo chistoso es que esos videos son hechos por creyentes. Ellos son hijos del diablo. Lo que están metiendo es más duda en el corazón del creyente que no se ha afirmado, porque el creyente que está bien afirmado, no importa lo que le digan, se sabe, mi esperanza no es el pastor, no es la iglesia, es Dios, es Cristo. Por eso no nos movemos, porque estamos cimentados en la roca que es Jesucristo. Y porque nos preguntan, pues, está todo claro, como la luchata. Es que fíjense, hermano, que estos son básicos, o sea, cuando digo básicos no son sencillos, no. Es que de ahí le viene todo, pues. Entonces, yo tengo fe, yo digo que van entendiendo, pero en el Señor que sirve, amén. ¿Lo está explicando bien? Ok. No, porque no es eso, que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderlo. Eso es. Ahora, entonces dice, por lo cual también Jesús, ahí vamos. Porque dice el 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la por venir. Versículo 15, así que ofrezcamos a Dios, o sea, ofrezcamos siempre, es la otra palabra. Primero es ofrecer. Usted no puede ofrecer algo que no tiene. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, si usted tiene que ofrecer. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué tipo de sacrificio yo tengo que ofrecer? ¿Qué dice allí? Ve que se hace bien fácil. Pues solo canto. Busque por favor Romanos capítulo 12, versículo 1. Porque si se hace bien fácil, pues sí, aquí viene mi ofrecimiento al Señor. Aleluya. ¿Para qué vamos a diezmar? ¿Para qué vamos a ofrendar? Aleluya. ¿Para qué voy a servir? Aleluya. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, Amén. os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces dice, así que hermanos, os ruego, dice. Se lo voy a traducir, si quieren las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios, que ¿qué? Que presentéis, ¿qué ofrezco yo? Vuestros cuerpos en sacrificio no muerto, vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Le traduzco culto racional, culto inteligente. Mire, hay gente que viene a la iglesia y es que aquí está sentado con la cabeza en otro lado. Ese es un culto tonto. A la hora de la alabanza, abren la Biblia. Es una actitud tonta. A la hora de la predicación, abren el himnario. Es un culto ya tonto pasado, pues es una estupidez. Vinieron a nada. Y no sirve de nada. Y sabe, todavía sí sirve de algo. Les sirve contrario, porque están en el lugar donde les están dando las advertencias desde el púlpito, les están enseñando, les están motivando, y sus oídos logran captar, pero no su mente, no su corazón. Y entonces cuando les llegue la tentación, cuando llegue el problema, ellos no van a saber cómo actuar, porque no pusieron atención. Y por eso es que cuando usted venga, aunque venga enojado, venga triste, venga enfermo, venga como usted quiera, usted tiene que presentar su sacrificio. Se tiene que venir, yo me siento cansado, pero tenemos que, no me quiero perder estar en la casa del Señor. No, yo me voy para allá. Ya les he contado, allá en El Salvador, una hermanita ella estaba en acomodación y estaba paradita, y me le acerqué, ella morenita, pero estaba roja. Y yo la vi, hermana. ¿Se recuerdan del escorpión que les conté? Pues ella. No puedo entrar en otros detalles, ella estaba ahí. Hermanita colochita, la hermana, pero así morena, pero roja. Hermana, le dije, y me acerqué, ¿está bien? Sí, pastor. ¿Se siente bien? No, me dijo, estoy enferma. Pero si quiere, siéntese. No, me dijo, yo tengo un trato con Dios. Ok, Dios me la bendiga. Está ahí. Y ahí estaba la hermana con los cachetes temblando. Yo no le podía decir, no, hermana, siéntese. La cuestión es que cuando terminó el servicio, yo salí corriendo donde ella. Ella estaba fresquita como una lechuga. Había pasado todo. Y nunca más volvió a estar enferma de eso. ¿Qué hizo ella? Yo no le digo que haga lo mismo. Yo no le estoy diciendo eso. Presentó su cuerpo en sacrificio vivo, santo, como santo, apartado de todo. Apartado de todo. Que los problemas los dejó en la casa. Que la deuda la dejó allá. A la hora de la oración la traigo y se la pongo al Señor. Pero ahorita, cuando estoy alabando, cuando estoy escuchando la palabra, no me acuerdo de nada más que del Señor. Por eso es que dice: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, porque no es como a usted le da la gana, agradable a Dios. Si usted quiere agradar a alguien, como mi hermana nos contó que hizo todo su esfuerzo por agradar a su esposo, tiene que hacer algo que le agrade a él. Si a usted le dice, no me gusta, qué sé yo, ahora con tanta gente difícil con los gustos, ¿verdad? No me gusta la carne. Pues si usted le viene y le da carne, usted le da algo, pues. Usted le da algo. Pero que es agradable, no va a ser agradable. Entonces, si usted quiere presentarse a Dios, preséntese como Dios dice que usted se tiene que presentar. Compórtese como Dios dice que se tiene que comportar. Hable como Dios dice que usted tiene que hablar. ¿Te comprende eso? ¿Y cómo se hace eso, pastor? Lea el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Qué dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y mire, ¿cómo le llama la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Qué dice? No me gusta la voluntad de Dios. Para el que se ha presentado en sacrificio al Señor, siempre es agradable la voluntad de Dios, porque sabe que Dios nos ama, que Dios tiene el control, y que Dios al principio dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, nos gozamos en Dios a través de la confianza que tenemos en Él. ¿Sí? Orar, porque ok, sigamos. Dice:
Dice, entonces nos presentamos nuestro cuerpo. Presentamos nuestro cuerpo. Ay, pastor, pero ¿y qué más tenemos que presentar? ¿Qué dice la escritura? Creo que es 1 Corintios 9:5 o 2 Corintios, no recuerdo. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué tengo que ofrecer yo? ¿Qué tipo de sacrificio? Porque, hermanos, dejemos de cuento, el dinero representa nuestra vida. ¿Cómo le explico eso? Si usted piensa, yo voy a mi trabajo, usted cuando el primer día o antes de comenzar a trabajar le hicieron una oferta, le vamos a pagar tanto la hora, ¿sí? ¿El qué le están comprando? El tiempo. ¿Y nuestra vida de qué está compuesta? Tiempo. Entonces, para ganar el dinero, ¿qué utilizo yo? Tiempo. ¿Y el tiempo qué es? Mi vida. Entonces, ¿el dinero qué es? Así es, parte de la vida. Lo chistoso es que ocupamos esa vida que representa el dinero en comprar tonteras que nos esclavizan. Pero bueno, dejemos eso. Entonces, oiga bien, entonces, esto no es para que ame el dinero, no. Es para que ame a Dios. Entonces, usted viene y ofrenda de su vida a Dios. A través de su cuerpo, como dijimos antes, a través de su ofrenda delante de Dios. Pero también Dios quiere que le ofrendemos, ¿qué? ¿Qué dice aquí? Sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. ¿Y qué es el sacrificio de alabanza? ¿Qué es la alabanza? Es decir, miren, fruto, ¿está conmigo, hermano? Fruto de labios que confiesan su nombre. Dios quiere que le alabe a usted. Dios quiere que lo adore usted si usted es un verdadero adorador. Ay, pastor, pero yo he visto los que se llaman adoradores, tienen una voz bien bonita. Si Dios quisiera que usted tuviese que le alabara con una voz bien bonita, le hubiera dado a usted ¿el qué? Una voz bien bonita. Pues sin importar cómo usted cante, con esa voz, Dios quiere que le alabe. Así como suena. Mire, todos los pastores que dirigimos un tabernáculo de nuestra organización, todos tenemos que cantar. Habían unos hermanas que yo decía, ay, qué tremendo, pero tenía que cantar. Antes de rigor era la primera, al menos la primera y la última. Y la letra, no importa, el pastor se la tira. Pero la iglesia en amor, en fe, ahí está cantando con el pastor. Y ya cuando aparece alguien que la canta regular, ay, qué raro se oye. Entonces aprendemos y cantamos, hermano, y cantamos. Pero realmente alguien puede cantar bien bonito, pero se siente cuando no está adorando a Dios. Y puede ser que alguien no cante bien, pero usted siente la pasión que está derramando por Dios. Y si lo sentimos nosotros, ¿cómo le sentirá Dios? Mire, cuando usted logra olvidarse de todo lo demás, o a veces usted está emproblemado, está cargando un montón de cosas, usted viene estresado, usted viene como sea, y tiene el tiempo para adorar, y hace a un lado todo, y se goza y se ríe en el servicio. Miren, antes lo que se estilaba es que todo quieto, ¿verdad? Todo serio, ¿sí? Pero Dios quiere que nos gocemos. Si usted se está gozando, usted no está ahí como que está amenazado, ¿no? Nosotros nos gozamos en Dios. Entonces yo tengo, amados hermanos, si yo soy un redimido, tengo que ofrecer al Señor, tengo que alabar al Señor, tengo que presentar sacrificio primero mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo. Y cuando hablo yo de mi cuerpo, y por ejemplo mis hijos están pequeños, véngase para acá, vámonos. Yo no entiendo cómo los papás le preguntan a sus chiquitos, ¿quieren ir al culto? Es que no lo puedo forzar, pastor. ¿Y con usted cómo hacían, hermano?
chiquitillo le preguntaban, ¿qué decir, hijita? No, si allí iba uno y no sabía ni por dónde iba, pues, ¿no? No andaban preguntando. ¿Qué importa si va a la escuela? Sí. ¿Qué importa? ¿Cómo es? Si pregunta a él si le gusta ir a la escuela. Ah, sí, correcto, correcto. Y lo lee. Porque si usted es de aquellos papás que manda a su hijo solo cuando quiere ir a la escuela, usted está arruinado, mi hermano. Eso es incorrecto. Porque entonces estamos enseñándole a su hijo que él tiene todas las opciones, aún en las cosas que son realmente importantes. Ahora sigamos. Así que ofrezcamos a Dios, ¿ay cuánto? Siempre a Dios, por medio de Él, y oiga esto por favor, oiga esto, a través de quien adoramos nosotros. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de, recuerde que Él sigue siendo allí un pronombre personal y estamos en la misma idea de Jesucristo, ¿sí? Entonces nosotros alabamos a Dios por medio de quién. Por eso es que un impío no lo puede hacer, porque solo puede hacerlo a través de Jesucristo. A través de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, que dice, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué otro sacrificio es un cuarto sacrificio? Dijimos nuestro cuerpo, nuestros bienes. Es que mire, hermano, usted dice que adora a Dios y no lo hace con sus bienes. Es que Dios no ha conquistado todavía su corazón, porque usted ama más sus bienes que a Dios. Yo no estoy pidiendo dinero, usted sabe que yo no vivo de eso. Algún día espero en el Señor, pero no. Si usted todavía no lo hace, es porque Dios no ha conquistado. Es que usted tiene secciones, ¿verdad? Usted ay Señor, entra a mi corazón, pero te me estás quietecito ahí, no vayas a pasar, porque allá adentro están todos mis deseos, todos mis gustos. Pero ahí lo tenemos todavía en la sala de estar, para aquellos que tienen. No entres por ahí porque ahí tengo yo todas mis cositas. No, usted tiene que abrir su corazón y permítale a Dios que entre a todos los sectores de su mente, que los limpie, que los santifique, que los purifique, para que sus pensamientos y su actuar sean agradables a Dios. Si usted tiene sectores todavía cerraditos, ay hermano, todavía falta. Entonces dijimos, ¿verdad? Sacrificio, mi cuerpo. Sacrificio, mis bienes. Sacrificio, mi alabanza. Y sacrificio, ¿qué dice ahí? Dice, y hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales, ¿qué dice? Sacrificio se agrada a Dios. ¿Qué tipo de sacrificios? Tengo que hacer el bien y tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Por qué dice sacrificio? Porque a veces, hermano, cuesta. A algunos les cuesta más que a otros, porque hay unos que sí les cuesta compartir, hermano. Ay, sí. No, pastor, puedo hacer otra cosa. Hermano, nos toca compartir. Ay. Entonces, de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Le he mostrado 4 tipos de sacrificios que todavía podemos hacer, que todavía tenemos que hacer. Ahora, sigamos. Ay, mire qué bonito, este 17 me encanta. Ahí quedamos, ¿no? Pues no. En el 13, en el 16. ¿Qué dice? Mire qué belleza. Gracias, papito. Obedecer. ¿Qué dice? Usted tiene 2 pastores. El pastor de pastores y este que tiene enfrente. Que yo no sé por qué me puso, pero me puso. ¿Verdad? Entonces dice, obedecer a vuestros pastores. Y mire qué bonito. ¡Asa! ¡Qué belleza! Gracias, papito, por te amo. Sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos, mire, y hermano, mire, aunque a usted le parezca esto, tenemos un peso todos los... Bueno, que hay unos que son pastores y no lo son, ¿verdad? Pero más que trasquilan las ovejas, pero un pastor llamado, un pastor que tiene llamado de pastor, ni duerme, hermano.
Estar pensando en cosas que no tienen que ver conmigo materialmente. Dice, mire, y aquí nos ofrece obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué las almas? Porque está hablando de su interior, de su ser. Nosotros estamos formados por 3 cosas, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? El cuerpo, eso tan bonito que usted ve enfrente, ¿verdad? Y lo que usted ve todos los días en el espejo. No sé si se alegra o no, pero yo sí me alegro cuando me veo. Aleluya a Dios. Entonces, ese es el cuerpo. El espíritu es el hálito de vida, lo que pertenece a Dios, lo que me da vida a mí. El alma es la conjunción de ambas cosas. Lo que hace a Melqui ser Melqui. Ese es el alma. Pues mira el rollo que nos han puesto. Vean, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y mire de qué manera, como quienes han de dar cuenta. Entienda algo. Si usted se porta mal, usted va a dar cuenta. No, el pastor también tiene que dar cuenta. Pues no. Miren lo que dice ahí. Como quienes. ¿Qué quiere decir como quienes? Como que si fuera a dar cuenta de usted. Pero usted va a dar sus cuentas. A mí lo que me va a preguntar, ¿le enseñaste esto? Sí. ¿Le dijiste esto? Sí. Pero dijeron que pedradas aventaba, pero de todos modos se los dije. Sí. Yo se los dije. Ok, está bueno. Entras. ¿Qué pasó contigo? ¿Te dijeron esto? Sí. ¿Y qué? Sí. Usted va a dar cuentas. Por eso hay que ponerse. Y por eso es que usted ve mi necedad. Preguntas. ¿Se comprendió? Ok. esa es la necedad. Mía. Mi insistencia en saber si se comprendió o no. Porque si usted entiende todas estas cosas, cuando se presente la tentación allá afuera, usted va a poder decir, no. Cuando se presente todo eso, las insinuaciones y todo lo que usted quiera, usted va a poder estar firme en Cristo. ¿Amén? Ahora dice, como quienes han de dar cuenta, mire esto, ¿y por qué usted tiene que, qué es lo que tiene que hacer? Obedecer y sujetarse. Dice, para que lo hagan con alegría. ¿Se ha fijado? Mire, cuando ya se pierde el gozo en hacer algo, cuando usted ya perdió el gozo en su trabajo, hermano, usted lo hace mecánico. Y tarde o temprano se va a equivocar, tarde o temprano va a reaccionar, pero cuando usted lo hace con gozo, usted no se aburre en su trabajo, usted está ahí contento y hace las cosas bien. Cuando las hace con gozo, estoy diciendo. Decía un pastor, hay cristianos tan honestos que cuando encuentran un trabajo lo devuelven. Pues usted no, como quienes han de dar cuenta para que ellos lo hagan con alegría. Es que mire, hermano, los embistes del enemigo no hay problema. Escudo de la fe, ahí quedan los dardos de fuego. ¿Sabe lo que duele? Son las traiciones. Eso duele, sí duele. Y uno entiende, vea, así que todavía quizás no se ha convertido, quizás le hace falta madurar, quizás esto, pero que lo agarran a uno. Y de repente viene ahí con carpiedra uno, y por más que uno quiera, está trueno a todo eso. Y hay que acordarse del Señor para que el gozo vuelva. Entonces usted quiere un pastor que le dé palabra,
que no solo sea palabra bíblica, sino que palabra que dé vida. ¿Ah? Palabra que sea gozosa, palabra que le llene no solo de carga, sino que le potencie su ser a usted. Tiene que tener un pastor que lo haga con alegría, con gozo. Porque mire, hermano, ¿sabe cuál es el sermón más fácil de predicar? El machetazo, hermano. Eso es, no necesito preparar nada. Todos son pecadores y se van a ir al infierno. Siento el olor a azufre. Eso es lo más sencillo. ¿Ah? Lo más difícil es que a personas como nosotros nos enseñen que la gracia de Dios nos ha salvado. Y que a pesar de como nosotros somos, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y que Dios nos ama tal como somos. Enseñar eso, pero enseñarlo y mostrarlo en la Biblia, arrancarlo y mostrarlo así. De tal manera que nuestro corazón a través del Espíritu Santo quede convencido. Eso no es fácil. Pero eso queda mejor cuando se hace con alegría. Y entonces dice, es que me gusta el versículo, volver a leer. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no... Qué barbaridad, ¿verdad? La queja de un pastor. Bueno, la otra vez viendo cómo pastorear a su pastor, predicó el hermano, ¿cómo se llama? El hermano era El Salvador. ¿Ah? Ya me olvidó, aleluya. ¿Y qué tenía el video? Sí, seguro, pero no haga bulla. O sea, pero vea, por favor. ¿Ah? Dice, no quejándose. Un buen sermón serio, porque eso no lo predica el pastor local. Eso manda a traer otro pastor. No porque me da no sé qué decírselo, no, para que predique con libertad. Porque cosas que decir siempre hay. Pero si no hay una buena relación, por alguna razón, lo que yo diga no lo va a recibir. Pero cuando viene un pastor que no sabe nada, la palabra está libre. Y entonces dice, y no quejándose, porque miren, porque esto nos es provechoso. Y el 18 dice, ¿qué razón? No dice arriba. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ore por el pastor, Señor, para que se conduzca bien, para que camine bien, para que lo haga bien, dale fuerza, sabiduría. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido pronto. Por eso, por todas estas cosas, más adelante dice, habla de Timoteo. Por eso es que para muchos la carta a los hebreos la escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero como no lo han, los estudiosos no lo han probado, pues no, él le buscó, para mí la escribió Pablo. Yo no sé quién la escribió, lo que sí sé quién la dictó, y él es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso nos es más que suficiente. Termino solo leyendo lo último. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Exacto, ¿verdad? Que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito, mire, brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y dice el versículo 25, y con ese terminamos. La gracia sea con todos vosotros. Y todos decimos amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Nos ha permitido un libro más de la Biblia. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Altísimo. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos por la misericordia que tienes con todos nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que nos presentas. Gracias, Dios, por esta carta tan preciosa que nos da una seguridad tremenda, Padre, de nuestra salvación, de que tú eres nuestro sacerdote, tú eres el sacrificio perfecto, Padre, que nosotros hemos sido santificados, Señor, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, que no necesitamos más sacrificio y que debemos de salir de toda la religiosidad, Señor, y poder caminar en libertad hacia donde tú estás.
Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Permite que todo lo que hemos visto en esta carta, pues nos afirme cada vez más, Señor. De nada sirve predicar si no produce algo en nosotros. Gracias, Dios bendito. Gracias, Padre, y oro también por las personas que pudieron haber estado viéndonos, Señor, a través de las redes sociales, para que tu Santo Espíritu haya hablado también en tu corazón y que en algún momento se rindan a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Eres nuestro Rey, nuestro Señor. En ti descansamos, Padre. Te suplicamos que bendigas, Dios, el próximo estudio que comenzamos, el libro de Números, Señor. Permite, Padre, que lo podamos hacer correctamente. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. Eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro pronto auxilio. En Cristo Jesús hemos orado y todos decimos amén y amén. Que el Señor me los bendiga a todos, mis hermanos. Dios me los bendiga. Ajá, hermano. Yo me quité para que le fueran directo las piedras. Aleluya. Aquí venía.